De vuelta, muchísimas gracias por su compañía, por seguir ahí en sintonía con nosotros, José Tomás. Y es alarmante un dato que ha ofrecido la Oficina Nacional de Estadística al presentar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2023, ya los datos finales, porque ya se habían presentado los datos preliminares. Y es que de acuerdo a la ONE, 18.545 niñas o adolescentes de 9 a 18 años estuvieron embarazadas en el año 2023, siendo República Dominicana el primer país en embarazo en adolescentes en el Caribe y uno de los primeros en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es un dato bastante alarmante porque cuando tú me dices que una niña de 9 años, que muy extrañamente son casos extremos, que una niña de 9 años aunque sea menstrue, porque las niñas por lo regular empiezan a menstruar a partir de los 11 o 12 años. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con esas personas que embarazan a esas niñas? Una niña de 9, 10, 11, 12 años, cualquier niña o adolescente que haya sido embarazada por un mayor de edad. ¿Dónde estaban los padres de esas niñas? ¿Dónde estaba CONANI? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Cuál es el rol que juegan las maternidades? Que deberían inmediatamente, llega una niña o una adolescente embarazada, investigar a esa niña, quién es el papá, quién es el responsable de esa barriga, como se dice comúnmente, y dar parte, notificar al Ministerio Público para que haga su papel, porque si ese tipo de cosas se hicieran en este país, pues la cantidad de embarazos en adolescentes pues ya disminuiría. Y es que minimizamos las consecuencias que pueda generar un embarazo en la adolescencia, lo que pueda limitar el desarrollo a futuro de una niña, de una mujer que a temprana edad se convierte en madre. Asumir una responsabilidad que no puede ni económica ni mentalmente, y tampoco su cuerpo a nivel biológico está preparado para eso. Y ahí vemos también donde entra la falta de educación, la falta de orientación. ¿Y por qué insisto yo y por qué estoy de acuerdo en la creación de un ministerio de la familia que se encargue de ese tipo de cosas, que se encargue de políticas preventivas de este tipo de cosas, que no sea solamente un ministerio de la mujer enfocado a perseguir o a prevenir los delitos, la violencia contra la mujer? Esto es violencia contra las niñas, que también puede lacerar el tipo de mujer que vayan a ser en el futuro. Por eso se necesita un ministerio de la familia, pero que funcione, no como el Ministerio de la Mujer, que para mí eso no ha funcionado nunca y dudo mucho que pueda funcionar. Mira, es alarmante la gran cantidad de niñas y adolescentes que resultan embarazadas en la República Dominicana. Penosamente seguimos ocupando el primer lugar en el Caribe, con mayor cantidad de jóvenes y adolescentes que se convierten en madres a tan temprana edad como los 9 años, como tú has establecido. Señores, cuando una niña resulta embarazada, estamos hablando de una violación, porque bajo ninguna circunstancia está en condiciones de tomar una decisión de adulto, que es la decisión de determinar con quién tiene relaciones sexuales. Una niña de 9 años no tiene conciencia de nada de eso. 9, 10, 12, 13, 14 años. A partir de los 18 años, cuando ya se considera una adulta, es cuando tiene legalmente la consideración de estar en condiciones de decidir cuándo, con quién y cómo tiene relaciones sexuales. Entonces, a esas niñas, a esas adolescentes que han sido embarazadas, les falló el sistema, le falló la familia, le falló el Estado, le falló la ley, le falló todo el mundo. Generalmente esas niñas que resultan embarazadas y las adolescentes, las menores de edad, vienen de hogares vulnerables, de hogares muy pobres, y son embarazadas generalmente por gente cercana al entorno familiar. Vienen también muchas de ellas de hogares disfuncionales, de hogares monoparentales, de hogares que están dirigidos por las madres, que tienen que vivir luchando día a día para tratar de conseguir la comida.
o por lo menos cubrir las necesidades básicas fundamentales, porque no tienen esposos, porque son madres solteras, porque no tienen fuentes de ingresos suficientes para dedicarse a cuidar a esos muchachos. ¿Y qué pasa? Bueno, que los muchachos los dejan en el barrio para que se los mire una vecina, para que se los mire una tía, pero no, la responsabilidad es suya. Usted tiene que estarle dando seguimiento a esa niña, qué está haciendo, con quién se junta, con quién sale. ¿Qué hace cuando usted sale de su casa? Usted no lo sabe, porque la deja ahí a merced de quien le pueda tirar el ojo, como dicen vulgarmente. Entonces, ese tema, señores, el tema de los embarazos en adolescentes, es una verdadera desgracia. Vienen de hogares pobres y eso perpetúa el círculo de pobreza. Porque, por ejemplo, ¿qué hacen? La mayoría de los padres a quienes les sale una menor de edad, una adolescente embarazada, si está estudiando, la quitan de la escuela. Eso te iba a decir, que cuál es el destino de esas niñas. Deja el libro para dedicarse a la condición de madre prematura. Dejó de estudiar, entonces, ¿qué va a pasar? En muchos de los casos no encuentra un empleo porque es una joven muy menor de edad, no tiene formación suficiente para acceder a un empleo mínimamente bien remunerado, y en muchos de los casos escogen la peor salida, que es la de prostituirse. Y ahí entonces agravan su situación. Es penoso que eso esté pasando en la República Dominicana en el siglo XXI. Da lástima uno escuchar estas cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas, que fueron parte de las informaciones recabadas en el Censo de Población y Familia que realizamos en el 2022. 18.545 adolescentes menores de edad que se convirtieron en madres de 9 a 19 años. Y la mayoría... Eso es una desgracia para un país como el nuestro. Y tenemos que enfrentarlo como sociedad, como país. Tenemos que definir políticas públicas, pero es con un esfuerzo mancomunado. Unas políticas públicas que sean elaboradas por el Estado, pero que tenga la participación de todos los actores sociales, comenzando por la familia, comenzando por los padres, porque los padres han delegado muchos el verdadero rol y la responsabilidad que tienen en la formación de sus hijos. El Estado no tiene que enfrentar por sí solo la responsabilidad de hacer de esos niños hombres y mujeres de bien. La familia es la que tiene que moldear el comportamiento, las actitudes, inculcarle valores éticos y morales a sus hijos. Y el Estado tiene que definir las políticas públicas de protección, de acompañamiento, de prevención, de orientación y de educación. Pero las familias, los padres, han dejado de lado su responsabilidad como entes formadores. Y ese es el problema. Ese es el problema que tenemos en el país. Y como tú decías ahorita, José Tomás, ¿cuál es el destino de esas niñas que quedan embarazadas a tan temprana edad? O los padres las sacan de la escuela, o ellas por vergüenza dejan la escuela. Muchas se quedan en la calle porque hay padres que después que no le ponen el debido cuidado a sus hijas ni le dan la suficiente orientación, educación, quizás porque ellos tampoco la tienen, cuando la niña sale embarazada, la botan de la casa, se van a vivir de arrimada, donde una amiguita o donde quizás un familiar que quiera darle refugio, que quiera darle asilo. No cuentan con la educación suficiente ni con la madurez suficiente. En la mayoría de los casos no conviven con esa persona que las embarazó, porque en muchos casos las embarazan y las dejan. Ya ahí se va formando una familia disfuncional, porque el próximo hijo que vayan a tener es con otra pareja, no va a ser con esa misma. Terminan trabajando, como se dice popularmente, en una casa de familia, que no es que tenga nada de malo, pero no es el trabajo que muchos desearían y que no es el trabajo que busca una persona con un alto grado o un grado medio de educación, o en una banca donde le pagan 2 pesos y ahí se quedan y no pueden pues desarrollarse y no pueden darle un sustento y una vida óptima a ese niño que lo concibieron quizás por desconocimiento. Y es como te decía, aquí hace falta orientación, no solo para las niñas, porque es una cadena y es un círculo vicioso, y así se va perpetuando
así se va perpetuando el grado de pobreza en el país, porque niñas teniendo niños a tan temprana edad, son hogares que se van a quedar en la pobreza, son hogares disfuncionales, son niños que van a venir con carencias, quizás falta de atención, porque la niña no está en el carajito, porque después que van creciendo más, lo que piensan, bueno, yo tengo que vivir mi vida porque yo tuve hijos muy chiquita y eso me quitó mi juventud. Entonces ya dejan al niño a un lado para empezar a vivir su vida porque se le adelantaron al proceso. Por desconocimiento, porque no las estoy culpando. Por desconocimiento. Y por falta de protección también ¿me entiendes? de sus padres, del entorno y de las instituciones del Estado que no tienen necesariamente las políticas públicas más eficaces, más efectivas para prevenir un tema tan lacerante como los embarazos de niñas y adolescentes en la República Eso genera Dominicana. mucha frustración Claro que también, sí. José Tomás, porque al ver que no pueden hacer las mismas cosas que las niñas de su edad están haciendo, genera frustración y genera problemas también entre la misma familia y muchas veces que rechazan al hijo porque entienden que les robó su juventud. Son mujeres frustradas y mujeres vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar. Y acoso en todo el sentido de la palabra, porque por ejemplo en el entorno escolar y en los barrios donde ellas viven, inmediatamente ven que ya tuvo un hijo, dicen, no, pero esta es una mujer vieja ya, aunque tenga 13, 14 años. Entonces hay quienes se quieren aprovechar de esa situación de vulnerabilidad y las acosan y entienden que ellas están obligadas a tener relaciones sexuales con ellos. Bueno, porque ya tú pariste, ya tú eres una mujer. Entonces es una situación desgarrante, es una situación verdaderamente calamitosa la que viven estas muchachitas que resultan embarazadas. Y yo pienso que hay que tener un brazo persecutor más fuerte por parte del Estado, que cuando lleguen esas niñas embarazadas a los hospitales en labor de parto, lo primero que hagan sea que aparezca un fiscal, que aparezca la policía y le pregunten quién fue el hombre que la embarazó, y tienen que procesar ese hombre, y ese hombre tiene que responder por ese niño o esa niña que va a nacer, de una niña también. Entonces es un trabajo complejo, es un trabajo multiinstitucional, interdisciplinario, el que tienen que hacer, porque también hay muchas de esas niñas que requieren acompañamiento psicológico, sí, José, para resolver problemas mentales. Todavía me está dando vuelta en la cabeza ese dato de niñas de 9 años, Dios mío. Pero ese cuerpecito no está preparado para gestar, para concebir a una criatura, además de los daños psicológicos, los daños biológicos. Puede incluso morir una niña de 9 años. Mira, es increíble. Vamos a hablar de algo positivo, señores, porque con tantas noticias lamentables, con tantas situaciones negativas, yo pienso que en esta semana tuvimos una información muy importante que debemos todos aplaudir, y es que concluyó el proceso de revisión por parte de una misión del Fondo Monetario Internacional al artículo 4 de la economía dominicana, un ciclo de reuniones con las autoridades del Banco Central encabezadas por el gobernador Héctor Valdés Albizu. Y esa misión del Fondo Monetario Internacional produjo un documento que plantea una visión muy positiva de la economía dominicana a futuro. Dice que, apoyado en la solidez de las políticas, de los fundamentos favorables y las condiciones externas, las perspectivas de la economía dominicana son positivas pese al elevado nivel de incertidumbre, principalmente a escala global. Y esta misión del Fondo Monetario Internacional prevé que para finales de este año, del 2024, y los años posteriores, la economía dominicana retomará el crecimiento de alrededor de un 5%, con una inflación de más o menos 4%, que es más o menos la proyección que ha estado haciendo el Banco Central de la República Dominicana, y se proyecta que el déficit en cuenta corriente sea financiado principalmente por la inversión extranjera directa y que se reduzca gradualmente hasta menos de un 3% del Producto Interno Bruto,
a mediano plazo impulsado por un menor gasto en energía y mayores ingresos por turismo y en las zonas francas. Yo pienso que esta es una noticia muy alentadora para nosotros en un momento crucial. Yo pienso que sí, que la República Dominicana cuenta con una economía robusta, con una economía sólida. El año pasado recibimos alrededor de 4.300 millones de dólares en inversión extranjera. Seguimos siendo uno de los mayores mercados atractivos para la inversión extranjera. El turismo sobrepasó las expectativas de los 10 millones de turistas el año pasado. Ya este año las proyecciones que tenemos podemos asegurar que vamos a estar rondando los 11 millones de visitantes no residentes en la República Dominicana. Seguimos fortaleciendo los ejes medulares que sustentan la economía dominicana como una economía sólida, como una economía robusta, y así lo ha reconocido esta misión del Fondo Monetario Internacional. Yo pienso que es una noticia muy halagüeña que nos debe hacer sentir contentos. Claro, hay otra noticia positiva, José Tomás, que según el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el índice de subalimentación en República Dominicana pasó de 8.3 en el 2020 a 4.6 en el 2023. Es decir, bajó el índice de personas que, para que entiendan mejor, que pasan hambre en República Dominicana, y también experimentó una notable reducción, de acuerdo a lo que ha informado la FAO, al señalar que pasó, y que casi 500.000 familias dominicanas, este nivel de reducción se traduce en un número de casi 500.000 familias dominicanas que ya no están subalimentadas en República Dominicana. Eso es una comparación del año 2020 al año 2023. Bajó un 4%, beneficiando a más de 500.000 familias dominicanas. Yo pienso que ya de esta forma podemos irnos a una próxima pausa, y cuando regresemos estaremos hablando sobre otros interesantes temas.